Sí, lo pico literal.
Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, Ya, buenas. Vamos a empezar con la lista entonces. Está Juan Sebastián Altamirano, Presente. Andrés Armijos, Presente. Debbie Ayala, presente. David Balseca, Presente. Michelle Chacón, Presente. Mateo Coral, Presente. Germán Criollo, Presente, Inge. Ariel González, Presente, Inge. Iván Gordillo, Presente. Yarison Guerra, Presente. William Guzmán, Presente. Camila Aro, Presente. Isaac Jaramillo, Presente. Kenny Pavón, Presente. Pablo Padilla, Presente. Giovanni Solano, Sara Tito, Brian Velasco. Presente. Perfecto. Inge, ¿Sí? soy Saratito. Ya. Gracias. Listo, entonces continuemos con la materia como estábamos avanzando. Estábamos nosotros revisando lo que son las fuentes de abastecimiento de agua. Nos quedamos en lo que son las fuentes superficiales, ¿no es cierto? Estábamos viendo cuáles son. Dentro de estas fuentes, nosotros hicimos hincapié en que necesitamos contar con las curvas de duración de caudales, que son las curvas que nos permiten analizar cómo varían los caudales dentro del flujo del río para poder determinar cuáles son nuestros caudales máximos, mínimos y caudal promedio. Nosotros, para evaluar el caudal de una corriente superficial, debemos acudir siempre a los registros hidrométricos, ¿sí? Estos son los que aquí les provee el IDAMI. Normalmente nos enfocamos por cuencas, es mucho más fácil. Entonces, yo creo que el manejo que se tiene aquí es bastante interesante. Ustedes cuando fueron al INAMI deben haber visto cómo tenían inclusive una sala grande con una pantalla gigante y en esa pantalla se puede identificar todas las cuencas del país, todas las estaciones hidrométricas, las estaciones pluviométricas y, y las zonas de influencia. Entonces, creo que esa información sí está bien manejada. Y la otra opción es hacer mediciones directas en el campo. Muchas veces es una buena opción, pero hay que tener en cuenta que el uso de recursos y el tiempo va a ser considerable para poder lograr generar unas evaluaciones bien llevadas. Para generar una medición directa con estas evaluaciones del campo, se puede utilizar los medidores partial, que son unos canales donde, esto me parece que lo ven en hidráulica general, en donde se llega a una sección específica y en esa sección simplemente se mide la altura y ya se puede determinar el caudal. Los vertederos, cualquier tipo de vertedero puede ser un método para medir caudales. Simplemente hay que hacer una evaluación de la ecuación de caudal. Eso también lo deben haber visto en hidráulica general. En todas las ecuaciones de caudal de los vertederos se puede tener una relación entre caudal y altura de agua sobre el vertedero. Y la velocidad superficial, existen métodos para medir cuál es la velocidad superficial del agua y se pueden hacer correlaciones en función de la sección transversal para poder determinar cuál es el caudal que está fluyendo. Los correntómetros, que lo que hacen también es medir la corriente, la velocidad de la corriente, con una especie de aspa que gira y conforme a la velocidad que gira el aspa se puede determinar la velocidad del agua. Las estaciones de aforo, lo mismo, estaciones donde nosotros podemos medir la altura del agua y determinar cuál es el caudal, y trazadores químicos que son
elementos químicos que se colocan en el agua y se toma su concentración inicial y luego se mide su concentración final y de esa forma nosotros podemos determinar el caudal. Entonces hay varias opciones. La mayoría las deben haber visto en hidráulica general y en hidrología. Es bastante interesante la variación en los métodos. Cuando hablamos del cambio de aguas subterráneas, nosotros debemos considerar que la infiltración se va a generar por medio de las aguas lluvias en su mayoría. Nosotros como opciones de fuentes de agua subterránea tenemos los pozos que ya hablábamos, los manantiales o los afloramientos y las galerías filtrantes, que son espacios en donde ya hay un cambio de suelo, entonces se genera un hueco, una galería, y en esa galería nosotros tenemos ingreso de agua. Un ejemplo claro de esto son los famosos cenotes en México, en donde ustedes tienen cambios de estrato en el suelo y se generan espacios bastante grandes en donde se tiene acumulación de agua. Y obviamente, mediante la infiltración, se generan acuíferos, tanto confinados como no confinados. Como vamos a ver, en esencia, un acuífero confinado es el que tiene capas impermeables tanto abajo como arriba, que generan que se convierta en un espacio aislado de agua, mientras que el acuífero no confinado simplemente tiene una capa impermeable en uno de sus lados. Y las ventajas de las aguas subterráneas es que hay un mejor control y una estabilidad en la calidad. Normalmente no hay variaciones importantes en la calidad del agua. Podemos definir qué tratamiento se necesita y simplemente actuar sobre ese tratamiento. Mientras que como desventaja, el bombeo genera un costo alto y obviamente hay una dificultad de extracción porque se necesita hacer un desarrollo bajo tierra. Entonces se necesita cavar un pozo, se necesita colocar una bomba y se necesita hacer pozos para poder definir qué efecto y qué afectación tenemos nosotros sobre el nivel freático del agua. Nos dice que en aguas subterráneas nosotros necesitamos hacer las pruebas de equilibrio, un poquito hablamos ayer. Las pruebas de equilibrio nos permiten analizar cuánta agua está ingresando a nuestro acuífero. Entonces lo que determinamos es el gradiente hidráulico que tiene las aguas subterráneas y en función de eso podemos determinar qué capacidad de recarga tiene el acuífero y debemos considerar esa capacidad de recarga con el caudal que nosotros pretendemos obtener del acuífero. También se necesita obtener la capacidad. La capacidad va en función del caudal máximo horario, que es un caudal alto. O sea, el caudal más alto que vamos a manejar a lo largo del día. Entonces, no se considera el almacenamiento, sino simplemente la recarga del acuífero. ¿Por qué creen que no se considera el almacenamiento? Porque como estamos trabajando con un caudal alto, tal vez puede ser, ya no necesitamos más. Exacto, porque en este caudal alto lo que queremos ver es que este caudal alto no nos genere un problema real, ¿sí? Que no empiece a generar un consumo importante del agua almacenada. Entonces queremos generar un análisis de capacidad sin considerar el agua que está almacenada en el acuífero, sino simplemente determinando cuál es el caudal máximo y comparándolo con la capacidad de recarga del acuífero. Entonces son pruebas que hay que hacerlas. Normalmente yo les digo no se hacen y ese es uno de los principales problemas para el análisis de aguas subterráneas. Lo mismo, hay que hacer pozos de prueba. Los pozos de prueba nos sirven para determinar cómo varía el nivel de agua. Entonces, por ejemplo, este es mi pozo principal donde yo voy a tener mi sistema de bombeo. Normalmente yo necesito hacer pozos de prueba a distancias que estén bien medidas desde este pozo. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Cuando yo coloque mi bomba, digamos, si el nivel freático se mantiene más o menos así,
Cuando yo coloco mi pozo de bombeo, se va a generar algo así. Entonces, con estos pozos de prueba yo puedo ver cómo estoy yo afectando al nivel freático. Entonces, eso me permite generar correlaciones y ver también hacer ciertos análisis acerca de qué sucede con el nivel del agua cuando yo ya estoy actuando con mi captación de agua subterránea. Entonces es bastante importante hacer esto. Ya luego vamos a ver cómo realmente sí se produce una influencia importante por el análisis de los pozos. Entonces, en esencia, aquí tenemos un dibujo en donde tenemos el acuífero confinado. Como les decía, capa impermeable arriba, una capa impermeable abajo. Este es el famoso acuífero confinado. Aquí tenemos un acuífero no confinado en donde solo hay una capa impermeable abajo. Arriba tiene la capacidad de generarse infiltración del agua sin problema. Entonces, ¿qué sucede? Este acuífero confinado tiene mucho menos posibilidad de recargarse. ¿Por qué? Porque realmente esta capa impermeable no permite que haya un buen flujo de agua. Sabemos que no es totalmente impermeable, algo se va a filtrar, pero no genera un gradiente importante. Entonces, se asume que este acuífero tiene su flujo a lo largo del trayecto que le permitan las capas de suelo. Entonces, si nosotros hacemos un hueco, se genera un pozo artesiano debido a la carga de presión que genera este acuífero, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un nivel alto de agua. Este es el famoso pozo artesiano. Y lo mismo, si el desnivel del suelo lo permite y hacemos un hueco por acá, vamos a tener nosotros un pozo artesiano fluyente, o sea, un ojo de agua, que sin ningún tipo de obra o de trabajo que realicemos nosotros va a generar un flujo de agua. Es bastante importante tener en cuenta la posibilidad de generar estos pozos artesianos, porque en muchos casos se los utiliza como una fuente de agua, con cantidades bajas de agua, pero que sí nos sirve para abastecer cierto tipo de actividades. Entonces, hay que tener en cuenta que los pozos artesianos también se pueden generar de manera natural, sin ni siquiera hacer un pozo, cuando se genera un desnivel importante, ¿sí? Un lugar, como hablábamos ayer, donde se pueden encontrar varios pozos artesianos es la zona del Ilaló. En la zona del Ilaló tenemos bastante agua y tenemos una zona con diferencias de nivel importantes. Entonces, en la zona de la Merced, por ahí se encuentran bastantes afloramientos de agua. Inclusive hay termas, hay un número importante de termas en la zona de la Merced, llegando a un punto en que mucha gente tiene sus piscinas termales en la casa. Entonces es bastante interesante cómo se genera esa situación. No es bastante común. Entonces, nosotros aquí tenemos un análisis simple acerca de las ventajas y desventajas de las dos fuentes. Entonces, ¿qué nos dice? Las fuentes superficiales primero tienen la ventaja de disponibilidad. ¿A qué nos referimos con disponibilidad? Es que podemos encontrar las fuentes, los ríos o lagunas o lagos de manera muy fácil. O sea, la mayoría de ciudades se han establecido cerca de ríos, entonces esa ha sido tradicionalmente su fuente de agua. Tienen que ser, son visibles, más bien dicho. Entonces se sabe dónde está la fuente de agua, eso permite un análisis mucho más simple. Vemos el río, sabemos que el río tiene la facilidad de formar meandros, o es un río viejo que ya no genera un cambio en su trayecto. Entonces con eso podemos decidir si es que realmente utilizamos una locación o no. Podemos definir la altura a la que puede ir la captación, que es importantísimo para tratar de usar la gravedad a nuestro favor. Por otro lado, es fácil de limpiar, aunque si se analiza de otra forma, también se podría decir que es fácil de ensuciar, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Botamos contaminantes al río
se genera un daño en lo que es la calidad del agua. Y la baja dureza es importante, el pH no es tan alto, eso nos da una buena oportunidad para poder nosotros utilizar esa agua de manera más fácil. Como desventajas, es fácil de contaminar, lo que decíamos antes. La calidad puede variar mucho. ¿Sí? Si yo tengo un río y quiero captar el agua de acá, ¿no es cierto? Puede ser totalmente diferente en cuanto a calidad que un agua acá. Si es que por aquí empieza a haber descargas de aguas hervidas, por ejemplo. Entonces, generar variaciones en la calidad es muy fácil dentro de estos sistemas. El color es alto, hay bastantes sólidos suspendidos, hay bastante turbiedad, mismo, ¿no es cierto? El olor y el color son biológicos, tenemos bastantes bacterias realmente ahí, tenemos material orgánico también, eso genera una influencia sobre la calidad del agua. Y la materia orgánica también, como les decía, ¿no? Debido a los animales, a las descargas que generamos nosotros, y eso genera que haya un alto contenido de materia orgánica. Igual también a las plantas también, cuando se empiezan a pudrir ahí en el agua, se genera alto contenido de materia orgánica. Mientras que si nosotros vemos las aguas subterráneas, como ventajas tenemos la protección. ¿A qué nos referimos con protección? El agua es fácil de proteger ahí porque está aislada. Aunque hay que tener cuidado de que no hayan descargas de aguas hervidas o descargas de aguas que sean producto de un proceso industrial. El color va a ser bajito. ¿Por qué va a ser bajo? Porque se genera filtración con el suelo, entonces normalmente no hay ni un color variable o tampoco hay mucha turbiedad, no hay muchos sólidos suspendidos. El color, ojo, puede generarse también cuando hay contenido de metales, como del hierro, por ejemplo, va a cambiar el color. Entonces hay que tener en cuenta que eso sí se puede dar en aguas subterráneas. La calidad es constante. Nosotros tenemos mucha más certeza de cuál es la calidad del agua a lo largo del acuífero, porque no se producen variaciones importantes. No es un agua demasiado corrosiva. No hay demasiada materia orgánica. Realmente es muy poquito el contenido de materia orgánica. Y como desventajas nosotros tenemos la alta dureza, el pH es súper alto, y eso es algo que hay que bajarle de ley o de ley. Es difícil de acceder, es difícil de analizar, necesita estudios mucho más detallados y no es tan fácil de limpiar. O sea, no es que se puede generar una limpieza in situ, sino hay que generar un tratamiento posterior. Entonces aquí vemos que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Y realmente, ¿qué creen? ¿Podríamos decir que una es mejor que la otra? ¿Qué me dice? No, no podríamos decir que una es mejor que la otra porque depende de las condiciones en las que les encontremos y cuáles sean nuestros objetivos del proyecto. Perfecto, ¿no es cierto? Depende primero de dónde estén. Primero depende también de qué tan cerca estén a nuestro punto de necesidad, o sea, dónde está nuestro proyecto. Y también depende de factores como qué cantidad de agua quiero. Si es que yo necesito una cantidad baja, por ejemplo, para riego, probablemente, si tengo una fuente subterránea cerca, me pueda generar una buena opción, ¿sí? Pero también, si necesito una cantidad media o alta para riego, una fuente superficial puede ser una mucho mejor opción por la cantidad de agua. Entonces, el análisis tiene que ser detallado por cada tipo de proyecto. Perfecto. Aquí tenemos ciertas características. Entonces, lo mismo para aguas superficiales. Tenemos que se generan mayores aportes de caudal. Esto es importante porque el caudal es mucho más grande en las aguas superficiales. ¿Qué situación se da ahí? Nosotros tenemos mucho más facilidad de acceso y mucho más caudal. Algunos me pueden decir, en las aguas subterráneas yo también puedo tener mucho más caudal si es que yo empiezo a generar captaciones con más pozos de bombeo, ¿no es cierto? Si yo pongo 10 bombas en vez de una, puedo tener mayor caudal. Pero ¿qué situación se generaría ahí?
¿Qué me dice? Puede secar el acuífero. ¿Es cerca de? Si es que no tiene una gran recarga el acuífero. Exacto. Nosotros no dependemos simplemente del volumen de agua almacenado, sino dependemos de la capacidad de recarga del acuífero. Y normalmente no son capacidades demasiado grandes, entonces eso genera la limitación principal en cuanto al caudal que podemos utilizar. Por eso hay que tener muy en cuenta que como no se suelen hacer estudios, si empezamos a generar muchas captaciones en aguas subterráneas, sí podemos generar una afectación a lo que es el nivel freático y por ende a la disponibilidad de agua en el acuífero. También nos dice que las aguas, bueno, aquí está, ¿no? Que las aguas subterráneas tienen caudales bajos, como les digo, depende de la capacidad de recarga. El caudal varía según la estación climática, esto es importante. Si nosotros tenemos zonas más lluviosas, el caudal va a ser mayor. En zonas secas no vamos a tener mucha recarga también de las aguas superficiales, no va a haber mucho flujo subsuperficial, no va a haber mucho flujo superficial, no va a haber mucha lluvia y eso nos genera una influencia sobre el caudal. Mientras que en aguas subterráneas la ventaja sí es que el caudal se mantiene casi constante. Entonces, la recarga, aunque no es tan grande, es mucho más estable que lo que sucede en un río. Nos dice también que en la mayoría de casos no se requiere bombeo. Si nosotros planificamos bien la ubicación de la captación, podemos trabajar con la gravedad a nuestro favor. Entonces es una ventajota porque casi siempre las aguas subterráneas necesitan de bombeo. ¿Por qué necesitan de bombeo? Porque están bajo tierra, entonces necesitamos extraer el flujo de agua. En aguas superficiales los costos de bombeo son relativamente bajos. Solo necesitamos nuestra estación de bombeo. Se instala la bomba y podemos tener un proceso rápido y fácil. Mientras que en aguas subterráneas los costos de bombeo son bastante más altos. ¿Por qué creen que se vuelven más altos los costos de bombeo en aguas subterráneas? Por en sí mismo el recorrido que tenemos que dar de tuberías y pozos. Por el recorrido de las tuberías, sí, depende de qué tan profundo esté el pozo, ¿no es cierto? Es importante eso. Puede haber pozos a 4 o 5 metros y puede haber pozos a 20 metros de profundidad. Entonces, el hacer un pozo a 20 metros de profundidad va a ser costoso. Y por otro lado, hay otro factor importante que hay que tener en cuenta que si hay muchos minerales, si hay muchos metales y mucha dureza del agua, puede que se requieran bombas especiales que sean capaces de resistir la acción que genera eh, estas características sobre los materiales de la bomba. Entonces, en muchos casos se prefiere utilizar bombas completamente de acero inoxidable, que como hemos ido viendo son bastante más caras. Nos dice que en aguas superficiales también generalmente la captación debe hacerse distante al sitio de consumo, ¿sí? Es una forma de proteger a la captación y que no esté demasiado cerca y que nos permita generar el tratamiento, es importantísimo. La planta de tratamiento ocupa un buen espacio, entonces genera una distancia importante. Mientras que en aguas subterráneas nosotros podemos generar la captación cerca o bastante cerca de donde está la demanda. Entonces, se vuelve una ventaja porque, claro, nosotros podemos planificar dónde colocar nuestra captación con mucha más libertad. Entonces, sí se convierte en una ventaja que a veces no es bien aprovechada porque realmente a veces la parte política también influye, además de que hay que generar el tratamiento. Entonces, se genera un problema ahí. Entonces, aquí les he puesto como que en resumen. Una fuente tiene que satisfacer un abastecimiento continuo. Esto es importante porque esto va en función de la calidad del servicio. Cumplir normas de calidad, ¿sí? Las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción o la Unión Ecuatoriana de la Construcción, en donde se nos indica qué calidad deseamos que se maneje. ¿Cuál va a ser la fuente? Hay que mantener una elección adecuada, hay que analizar bien cuál va a ser la fuente, enfocada en la
optimización de gastos. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos ser más eficientes y generar una extracción de agua bastante más simple, económicamente favorable, ¿sí? Y con una ubicación que cumpla todos los requisitos que se nos impone por la norma. Tenemos que cumplir con el caudal necesario. Entonces, no se olviden, es importantísimo el análisis de caudales. Ahí entra la curva de descarga. Y el potencial hídrico tiene que ser adecuado. En esencia, tratemos de trabajar a gravedad, ¿sí? Y si es que no podemos trabajar a gravedad, tenemos que pensar en que el costo de los sistemas de bombeo tiene que ser el mínimo posible. Porque son costos bastante altos, son costos que nos generan una influencia importante dentro del costo del proyecto. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser lo más detallados posibles en el análisis de costos. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que el agua se considera apta para el consumo humano si satisface tanto requisitos físicos, químicos y bacteriológicos del Código Ecuatoriano de la Construcción. Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Esta es la norma que rige todo lo que hemos visto aquí. Esta norma yo les puse en el aula virtual. Entonces, espero que la revisen, que vayan chequeando cualquier duda que tengan. Y ahorita que me acuerdo, también en el aula virtual les subí un documento enfocado a lo que estábamos hablando ayer. Es una publicación hecha en Elseviewer, que es una revista bastante importante. Entonces, ahí pueden analizarle. Les recomiendo que lo revisen. Y bueno, ya les voy a poner alguna actividad de discusión en el aula virtual, en el foro. Pero está interesante el artículo enfocado a las diferencias entre usar cloro y ozono para lo que es tratamiento de agua. Entonces, les recomiendo que lo lean y ya les voy a poner alguna actividad simple para un poco desarrollar ese tema. Y nos dice también que el agua que no cumple los requerimientos de la norma tiene que ser tratada. Procesos físicos y químicos tienen que generarse para llegar al cumplimiento de la normativa. Les decía yo que la normativa ecuatoriana es un poco más permisible que las de los países que nos rodean, entonces sí se vuelve un problema. Porque realmente genera que la gente no tenga mucha confianza en nuestro manejo de lo que es el abastecimiento de agua potable. Aquí, por otro lado, tenemos un análisis en donde nos dice que la potabilidad del agua se mide mediante análisis físico, químico y bacteriológicos, lo mismo que ya vimos, sobre muestras tomadas en punto de interés. Entonces aquí nos indica un poquito, me pareció súper interesante esto, como una forma de que ustedes sepan las recomendaciones que nos hace aquí un autor, López, acerca de dónde tomar las muestras. Entonces, por ejemplo, nos dice que si tenemos manantiales, nosotros tomemos la muestra cerca del afloramiento. ¿Sí? Un manantial es un afloramiento de agua, es una especie de pozo artesiano en donde nosotros, si queremos ver el agua, tiene que estar tomada la muestra cerca del afloramiento. Si hablamos de tanques de almacenamiento, la recomendación es que tomemos la muestra a 30 centímetros debajo del nivel del agua. Si hablamos de ríos, donde la corriente es manifiesta, o sea, donde haya una corriente importante del flujo, nosotros deberíamos tomar la muestra. En pozos nos dice que primero generemos un bombeo previo, o sea, que ya se generen varios minutos de bombeo para poder tomar la muestra. De esa forma vamos a tener un dato más real. Cuando tomamos de llaves de agua, nosotros deberíamos dejar el agua correr 1 minuto para poder tomar la muestra y tener un dato más real. Nos dice que el volumen que deberíamos tomar de agua para un análisis físico-químico debe ser de aproximadamente 2 litros o medio galón en un recipiente
el cual debe enjuagarse 3 veces con la misma agua. De esta forma generamos que cualquier material o cualquier contaminante, podríamos llamarlo, que esté dentro de nuestro recipiente, se limpie, se elimine, y nosotros ya tener un dato más real de la calidad del agua que estamos tomando. Antes de tomar la muestra definitiva se genera este enjuague y las muestras son de aproximadamente 100 mililitros para el análisis bacteriológico, son mucho más pequeñas y se las toma en un recipiente esterilizado. Obviamente vamos a medir contenido de bacterias, el recipiente tiene que estar estéril para no tener influencias externas de bacterias. Esto es importante. A veces parecería que no vamos a hacer nunca muestras, pero en las tesis se ha generado bastantes tomas de muestra de calidad del agua. Por ejemplo, yo les decía que estábamos nosotros haciendo una tesis acerca de un análisis de la percepción de la población acerca de la calidad del agua, en donde en esencia lo que se busca es ver qué tan contenta está la gente con la calidad del agua aquí en Quito. Entonces se van a tomar un par de tanques en la ciudad para verificar la percepción de la población. Y para esta tesis, por ejemplo, nos ha tocado hacer más o menos unas, creo que son como 50 muestras o algo por el estilo. Entonces, en esas muestras se va a tomar lo que es análisis físico, químico y bacteriológico del agua para poder contrastar, ¿no es cierto? Si la gente dice que no tiene confianza acerca de la calidad del agua, genera un contraste con el análisis físico, químico, bacteriológico para ver qué resultados nos da el análisis. Y estamos tratando también de incluir, por ejemplo, una comparación entre qué nos dice el análisis que hace la planta de tratamiento con el análisis que se hace ya cuando llega el agua a los usuarios. Entonces, espero que el resultado que arroje esa tesis sea interesante. Ahí les comentaré qué va pasando. Aquí en cuanto a calidad del agua también, y es un nuevo tema que debemos topar. En este caso nosotros vamos a ver qué pasa con la calidad del agua en la fuente. ¿Creen ustedes que deberíamos dar importancia a cómo está el agua en la fuente donde nosotros vamos a generar la captación? ¿Qué me dicen respecto a eso? Yo creería que sí es importante porque si la fuente permanece limpia, el sistema de cuando ya llega a la planta para ser tratada ya no va a ser tan riguroso como cuando la fuente en realidad ya se encuentra en condiciones que tal vez no sean aptas para el consumo humano. Perfecto, sí, o por ahí. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa respecto a tu comentario, que cuando vemos la fuente, normalmente la calidad del agua no es apta para consumirla. Hay muchos contaminantes, pero es importantísimo lo que dice su compañera porque nosotros debemos analizar qué tanto puede llegar nuestro tratamiento a hacer respecto a la calidad del agua que manejamos en la fuente. Entonces, sí nos genera un interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos aparece una fuente de agua con un altísimo contenido de arsénico, como lo que me mencionaban ayer, realmente habría que analizar hasta qué punto se vuelve factible desde el punto de vista económico el tratamiento de esa cantidad de arsénico. O lo mismo, si el agua ha estado o ha sido parte de descargas importantes de aguas servidas, digamos que se ha contaminado con amonio. Entonces, normalmente ustedes deben haber visto, ¿no es cierto?, los procesos de nitrificación son importantes en lo que es el material orgánico dentro del agua. Entonces, ese es un contaminante bastante complejo. Y se forma amonio también. Entonces, a veces tratar el amonio se vuelve caro, ¿sí? Porque necesita un tratamiento adicional. Necesitamos generar los procesos de nitrificación, desnitrificación, dependiendo de qué es lo que está sucediendo. Y eso puede generar un incremento de costos. Entonces es importantísimo que nosotros analicemos la calidad del agua en la fuente
y que definamos parámetros máximos que lo que conllevan es darnos una idea de hasta dónde podemos tratar el agua sin problemas, sin que se vuelva demasiado caro. Dije, Ajá. pero digamos, en la situación real normalmente, bueno, al menos aquí en Ecuador en la ciudad pasa uno, máximo dos ríos que pasan por la ciudad y la captación de agua depende necesariamente de eso. Ujú. Entonces, muchas veces estamos obligados a una captación de un río tal y más bien contratarlo para que sea, poderlo distribuir de forma segura a la población. Bueno, sí, exactamente. Nosotros en algunos casos tenemos opciones limitadas, por así decirlo, pero eso conlleva también un poco a que nosotros seamos más, tengamos un poco de imaginación y empecemos a buscar fuentes diferentes, ¿no? Claro, hay lugares donde solo hay una o dos fuentes, entonces ahí ¿qué debemos hacer? Tratar de ver el punto donde tengamos una captación, como les decía, algo así, si es que este es el río que pasa por la población, habría que ver qué pasa con la calidad del agua acá, qué pasa acá, acá, etcétera, etcétera, para ver cuál es el punto en donde mejor calidad podríamos tener. Y si es que estamos ya dentro de la planificación urbana también, nosotros podemos, por ejemplo, evitar que se generen descargas de aguas servidas en la zona aledaña donde vamos a hacer la captación. Eso sí lo podemos hacer. No se vuelve algo demasiado caro ni demasiado complejo. Entonces ahí nosotros debemos analizar dónde nos conviene generar la captación. Y por eso les digo, en Quito eso es lo que ha llevado a que nosotros nos vayamos para la zona de la provincia de Napo, ¿no? Que es importante porque la gran mayoría del flujo de agua que llega a Quito viene de la zona de, de la provincia que ya es Napo. Y obviamente ahí tenemos fuentes mucho más puras. Imagínense lo que sería tratar de coger agua del río Machángara, ¿no? Para alguna zona. Se volvería demasiado caro el costo del tratamiento de agua porque es un río que realmente ha colapsado. Entonces es importante tener todos los factores en cuenta. Hay lugares donde realmente sí no se puede hacer mayor cosa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que es bastante interesante. El manejo de agua es el río Nilo en Egipto, porque el río Nilo es el principal abastecedor de todo. O sea, es el principal abastecedor de electricidad, el principal abastecedor de agua de riego, de agua potable, etcétera, etcétera. Realmente no hay más ríos. En la zona intermedia del río Nilo, donde hay poblaciones muy pequeñas alrededor del río, simplemente se tiene el río que es ancho, no es gigante, pero sí tiene un ancho importante. Y en ese río se generan franjas verdes a los lados del río. Como hay un alto contenido de arena, las franjas verdes tendrán varios kilómetros, unos 5 o 10 kilómetros a cada lado del río. ¿Por qué? Porque se genera infiltración de agua que permite el crecimiento vegetal y después es todo arena. Entonces, en esos casos ya se vuelve totalmente imposible enviar las aguas servidas al río, porque no hay otra fuente de abastecimiento. Entonces, en ese caso, la planificación tiene que estar de tal forma en la que se genere un tratamiento directo de las aguas o las descargas se las genere, por ejemplo, a zonas arenosas que se encuentran fácilmente ahí, en donde se produce una filtración por parte de la arena y ya se puede generar o hablar de que estamos generando una pequeña recarga de acuíferos, porque sí existe agua subterránea en esa zona. Entonces, hay que tener en cuenta que el análisis de localización de las fuentes de agua es importantísimo. Como dice su compañero, hay lugares donde no hay de dónde más coger agua. Entonces, si se genera eso, la planificación urbana tiene que ir de la mano para que no se genere una contaminación. Porque si el costo del tratamiento de agua se nos vuelve muy caro, ¿qué va a pasar? Normalmente no vamos a cumplir las expectativas, porque la capacidad de inversión también es limitada. Entonces, son factores bastante importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice respecto a la calidad del agua en la fuente, no? Ojo. Primero, la turbiedad.
En aguas superficiales va a ser variable, puede ser baja hasta puede ser muy alta. Todo depende de dónde estamos ubicados. Por ejemplo, hablamos de una turbiedad baja en zonas montañosas. Si ustedes se van a un río en el páramo, van a ver que el agua es cristalina. Si ustedes se van al río Esmeraldas o el río Guayas, ven que el agua es totalmente turbia. Mientras que en aguas subterráneas no tenemos turbiedad, a menos de que haya afectación por algún material adicional, como sería un metal, por ejemplo el hierro. El color, lo mismo, es variable en las aguas superficiales dependiendo del contenido de sedimentos, el contenido de material orgánico también, mientras que en aguas subterráneas el color es bastante constante. A veces bajo cuando hay afectaciones, como decía, normalmente no hay mayor color. Y la temperatura del agua también va a ser variable en aguas superficiales porque nosotros tenemos la influencia del clima, ¿no? Entonces hay zonas donde sí se pueden producir temperaturas altas. Inclusive hay zonas donde la temperatura puede ser bastante alta, donde zonas que son realmente calurosas. Mientras que cuando nosotros hablamos de aguas subterráneas, la temperatura es bastante constante, siempre es un agua bastante fría, a menos de que haya la influencia, por ejemplo, de fuentes geotérmicas de energía, ¿sí? Que se generaría ya una terma y ahí sí tendríamos agua caliente, pero es bastante limitada la existencia de termas en comparación con el volumen total de agua que nosotros manejamos como agua subterránea. La mineralización, la cantidad de minerales que tiene el agua, por ejemplo, es variable cuando tenemos fuentes superficiales, depende totalmente de la zona y suele ser bastante alta. Mientras que en aguas subterráneas suele ser bastante constante, bastante típica y depende de los suelos. Entonces, si es un suelo con bastante contenido de minerales, el agua va a tener bastante contenido de minerales. Pero lo importante es que es mucho más fácil determinar o asumir que tenemos una calidad del agua constante, porque tampoco es que el suelo genera variaciones demasiado dramáticas en su tipología. En cuanto a la dureza, suele ser baja en aguas superficiales y en aguas subterráneas suele ser alta. Esto es importante si el pH es demasiado alto. También a veces puede ser un poco problemático para el tratamiento, porque el tratamiento más básico para reducir dureza del agua es con un agente como la sal en grano, que empieza a absorber esa dureza. Entonces se vuelve complejo, se necesita grandes cantidades de sal en grano, entonces es algo que hay que tener en cuenta que puede volverse complicado para manejarse. En cuanto a estabilización, tenemos una estabilización variable, algo corrosiva en los flujos superficiales, o sea, el agua puede ser algo corrosiva, pero realmente depende del tipo de material que contenga el agua, mientras que cuando hablamos de aguas subterráneas es constante. Se vuelve incrustante, se vuelve algo corrosiva, ¿sí? Debido a la cantidad de materiales que tenemos, especialmente los minerales que suelen ser altos. Contaminación bacteriológica, aguas superficiales están contaminadas por lo general, a menos de que hablemos de una fuente en una zona montañosa donde no hay descargas que la afecten, donde nosotros tenemos agua cristalina, entonces ahí se tiene mucha mejor calidad del agua, pero normalmente se genera una contaminación importante, mientras que en aguas subterráneas la contaminación suele ser poca o ninguna. Ojo, hay que tener en cuenta que los pozos sépticos pueden generar una contaminación importante. Entonces es atípico, sí, pero si es que por alguna situación hay un pozo séptico cerca de nuestra fuente de agua subterránea, es probable que haya alguna contaminación importante. En cuanto a contaminación radiológica, sabemos que las aguas superficiales están expuestas a esa contaminación, mientras que las subterráneas no están expuestas. Pero hay que tener en cuenta que si es que hay, por ejemplo, plantas que utilicen material radiológico, en algunos casos todavía se lo hace, aunque normalmente ya es prohibido, se solía enterrar los desechos, entonces
si es que no había un buen análisis de la disposición de estos desechos radiológicos, sí se genera una alta posibilidad de contaminación del agua. Nosotros aquí en Ecuador no manejamos ese tipo de materiales, así que no se vuelve un problema real en nuestro medio. Ahora, en cuanto a calidad del agua, también nosotros tenemos la normativa en función de la calidad, que es emitida por el Ministerio del Medio Ambiente. Como vimos, es el encargado y en teoría ya debió haber sido el encargado de lo que es todos los recursos hídricos, aunque no se ha generado la transición. Aquí se tienen que determinar cuáles son los parámetros para medir la calidad del agua y se genera una comparación con los famosos criterios de calidad del agua que se mantienen. Estos criterios dependen del tipo de uso que se va a dar y tenemos una generación de este detalle que se hizo en la Estrategia Nacional de Calidad del Agua en el año 2016. Entonces, ¿cómo se ha manejado este plan estratégico? Tenemos una relación, como veíamos, entre la Constitución, que lo que hacía es darnos un derecho. Entonces, el derecho iba enfocado no a tener agua, sino a tener agua potable. Entonces ya nos habla de que el agua tiene que ser apta para el consumo humano. Entonces ese es un punto importante. El Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de Desarrollo, ¿sí? Que después se convirtió, aquí todavía no entraba el cambio porque tengan en cuenta que esta ley estaba en el 2016. Este plan es el Plan Toda una Vida, como les dije. En el 2017. Nuevamente hago hincapié en esto porque me parece una de las peores cosas que pueden hacer los gobiernos entrantes, es si existe un plan de desarrollo, que normalmente se lo hace para 10 años, no hay una razón lógica para cambiarlo, a menos de que exista algún criterio que realmente nos parezca muy malo. No hay una razón lógica para volver a eliminarlo a la mitad de su recorrido y volver a generar un plan diferente. Primero porque nos conlleva un montón de costos de todo tipo. Nos genera costos en función de los enfoques que se le está dando al desarrollo, en cómo se está manejando el desarrollo en los GACs municipales y provinciales, en cuáles son los parámetros que se está usando para generar medición, en el proceso que conlleva hacer un plan de desarrollo. La idea es que un plan de desarrollo se haga para por lo menos 10 años. En otros lados se hacen planes para 15, 20, hasta 25 años. Y de repente aquí en Ecuador se cambian cada 4 años o 5 años los planes de desarrollo. Y hacer un plan de desarrollo se demora bastante tiempo, se demora por lo menos un año. Entonces, es una situación que a mí realmente me genera decepción porque es una forma de decir yo vengo y aquí se hacen las cosas como yo quiero y es yo creo que uno de los puntos más críticos en el manejo que tenemos nosotros. Si nosotros botamos todo al tacho, generamos mucha burocracia, generamos mucha tramitología y muchos cambios que bloquean el desarrollo de las poblaciones. Entonces, vale la pena ver, ¿no? Ahorita ya se acaba, vamos a tener un nuevo gobierno y yo estoy seguro que va a haber un cambio en el plan nacional, en el plan Toda una Vida, que es el que se está manejando. Entonces, espero que no sean cambios muy drásticos porque sí se vuelve un problema para el manejo de los objetivos como país. Entonces nosotros generamos las estrategias a largo plazo. Por ejemplo, ahora se habla demasiado acerca de la soberanía alimentaria, en donde nosotros en esencia buscamos que el pueblo sea capaz de satisfacer todas sus necesidades alimentarias sin ningún problema. Es importante, pero hay que delinear bien cuáles son los procesos a seguir para poder llegar a la soberanía alimentaria. Y ahí existe una agenda de coordinación intersectorial, en donde hay la política sectorial del agua y la política sectorial del medio ambiente. Ahora todo va a ser parte del medio ambiente y las agendas zonales en función de los requisitos de cada región. Entonces existe la agenda para la igualdad que busca que el derecho al agua potable sea generalizado.
y los planes de ordenamiento y desarrollo que dependen de todos los gobiernos autónomos descentralizados, pero que tienen que estar alineados a este plan. Por eso les digo, si nosotros tenemos una alineación que ya se va dando, que va generando cierto tipo de desarrollo, y de repente se vuelve a cambiar el plan, tienen que cambiar también los planes regionales, los planes provinciales, los planes municipales, y eso genera un problema. Entonces, si hablan de un municipio que tenga 5 empleados en lo que es planificación urbana y desarrollo, realmente ponerles a 5 personas cada 4 años a estar cambiando los planes de desarrollo se vuelve infructífero. Se vuelve una pérdida de tiempo y eso ya es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que generar también una planificación institucional. Entonces ahí es donde el Ministerio del Ambiente es el que lidera la planificación en cuanto a calidad del agua, el desarrollo hídrico, y eso genera la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, que va enfocada ya a las normativas que van a manejar los parámetros que nosotros consideramos para definir lo que es la calidad del agua. Entonces nosotros tenemos la normativa emitida por el Ministerio del Ambiente, en la cual tenemos los parámetros para medir calidad del agua, que se denominan criterios del agua. No se olviden, esta parte es importante. Entonces, en cuanto a calidad del agua, nosotros tenemos, citando aquí López, González, Díaz, Castro y García, que la calidad del agua está siendo afectada por las actividades antropogénicas. ¿Cuáles son las actividades antropogénicas? La actividad del ser humano. ¿Sí? Entonces nosotros estamos afectando dramáticamente la calidad del agua y eso genera una afectación directa a todas las fuentes que nosotros manejamos. Esto conlleva un deterioro ambiental porque no hay una buena aplicabilidad de las normas ambientales. Y aquí estamos teniendo una progresiva contaminación de recursos hídricos. Esto es dicho dentro de un foro de las Naciones Unidas. Es importante tener en cuenta que es nuestra realidad, ¿no es cierto? Nuestras actividades antropogénicas aquí en el Ecuador afectan directamente la calidad del agua. ¿Por qué? Porque no tratamos del agua, no hay un buen manejo, no hay una buena gestión, no hay una buena planificación y no hay un plan de desarrollo claro a largo plazo. ¿Afectamos fuentes de aguas superficiales? Sí, todas nuestras descargas de aguas servidas van al río directo. Tenemos descargas de industriales que van al río directo. Es un problema bastante grave. Nosotros no tenemos control ni tenemos monitoreo acerca de la calidad de aguas subterráneas. Hay un deterioro ambiental, sí, totalmente. ¿Y nuestras normas no se aplican de buena manera? Sí, la verdad, nuestras normas inclusive son bastante más tibias, bastante más leves que la de países que manejan condiciones similares. Entonces, yo diría que estamos bastante atrasados en cuanto a calidad del agua. Nos dice también que la problemática del Ecuador, en función de lo que es calidad del agua, va de la mano del incumplimiento de parámetros. Estos parámetros mínimos permisibles deben enfocarse en dar agua de calidad. Como les decía, si aquí en Quito, ustedes me expusieron el problema de Tumbaco, no es hace mucho, ¿no? 15 años en el manejo urbanístico no es demasiado. Aquí en Quito se generan problemas con contaminantes súper fuertes. Imagínense cómo será en otras poblaciones. ¿Cómo será en los municipios en donde la planta de tratamiento de agua tiene las piscinas de estabilización cubiertas con teja y el cloro guardado en tachos de pintura? Pues realmente no podemos esperar demasiado de ese tipo de plantas. Entonces, un problema grave para el Ecuador. Hay estudios en donde nosotros tenemos datos de que el agua está totalmente contaminada y no hay cumplimiento. Entonces, esto es importante. La naturaleza tiene derechos en el Ecuador, pero el tratamiento del agua es del 8%. Es bajísimo. En los países desarrollados el tratamiento del agua va alrededor del 90%. Entonces,
ahí sí nosotros tenemos limitaciones importantísimas. Por un lado, se debe a nuestro facilismo de poder contar con demasiada agua para lo que necesitamos. Entonces es bastante importante esto. Aquí les he puesto el documento del control sanitario acerca de los problemas del agua en el Ecuador. Les recomiendo que lo revisen. Aquí les dejo el link en la presentación. Es parte de la Estrategia Nacional de Calidad del Agua. Miren, la Estrategia Nacional de Calidad del Agua es una planificación del 2016 al 2030. Hay que ver si se la mantiene. Pero claro, de repente llega y en el 2019 se dice chaos en agua. De un día para otro. Hay que recortar gastos, chaos en agua primerito. Entonces, después de 6 meses se nos dice no, esperen, porque Senagua no puede desaparecer porque es muy caro. Y de repente, Senagua, yo me imagino que los empleados de Senagua más bien están enfocados en ver qué pasa con ellos antes de que seguir generando estrategias para control de la calidad en el agua. Entonces, todas esas situaciones que se dan generan una limitación importante. Este es el árbol de problemas del que les hablaba. Entonces, les pido que revisen, ¿sí? Porque aquí nos habla acerca del deterioro en la calidad del agua. Y debido a lo grande que es, realmente no se lo ve bien. Por eso les he puesto ahí el link para que puedan revisarlo sin problemas, ¿sí? Entonces, lo mismo. Espero que lo revisen esto para la siguiente semana para poder generar ahí un conversatorio. Ahorita ya me he pasado un poco de las 8, así que tomémonos unos 5 minutos, porque yo sé que esta parte de teoría a veces es un poquito tediosa.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, disculpe una pregunta. Claro. En los diapos que usted subió, no sé por qué, pero no hay esa diapositiva del árbol. Yo voy a ¿Me podría, revisar. me podría pasar el link, por favor, por si acaso? Sí, a ver. Por aquí, por el Zoom, no hay problema. Gracias. Sí, le subo mejor por ahí tenerlo directo. Ya le subí al aula virtual. Gracias, Inge. Ya. Sí, vos me subo al otro curso. Listo. Entonces aquí también he puesto un poco más de información que me parece interesante como parte de esta Estrategia Nacional de la Calidad del Agua. Tenemos esta tabla en donde nos habla acerca del incumplimiento de las muestras de agua superficial que han sido efectuadas del 2003 al 2015. Entonces, ojo que esta es la información provista por el gobierno nacional. Entonces, vemos aquí que hay los criterios que maneja la normativa vigente, donde nos dice criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano. En las campañas de monitoreo en el 2013 se tiene un porcentaje de incumplimiento del 51%, en el 14, 52 y el 15, 55. Podríamos decir que lo que está pasando es que estamos contaminando cada vez más el agua y realmente no hay ninguna planificación en función de lo que es mejorar esa calidad. Acá nos dicen los criterios de calidad admisibles para la preservación de vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios. Tenemos incumplimiento del 27, 33 y 39%. Y criterios de calidad de aguas para riego agrícola, 37, 40 y 42%. Entonces, en esencia, obviamente, los criterios de calidad para riego son menores a los que son para agua de consumo humano y los de criterios de calidad para preservación de vida acuática son también menores que los de riego. Entonces, obviamente, por eso son más fáciles de cumplir. Pero si nosotros vemos que la calidad en la fuente comparada a los requisitos para el consumo humano no se cumple en la mayoría de casos, entonces es bastante interesante cómo se refleja que no tenemos una calidad en la fuente aceptable. Eso va de la mano con que no podemos generar un tratamiento aceptable tampoco. Y el problema real es que no estamos haciendo nada para evitar esta situación. Entonces hay que considerar estos factores. Aquí también parte de lo que dice la estrategia de calidad del agua. La contaminación del agua representa un gran problema de salud pública. Se utilizan fuentes que no cumplen con los límites permisibles. Se puede generar enfermedades. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? Steven Velasco, ¿qué me dices tú?
Inge, o sea, se refiere como que, ¿qué opinamos sobre que se usan fuentes que no están controladas, o sea, que no están Sí. debidamente tratadas? Tengan en cuenta que este es un extracto de lo que nos dice la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, ¿no? Es información entregada por el gobierno. ¿Qué piensan acerca de esto? La verdad es que justamente hoy en las noticias estaba viendo que en un barrio de aquí salía el agua realmente sucia. Y por ejemplo, ese tipo de parámetros quiere decir que no está siendo bien tratada y a la final no se está cumpliendo nuestro derecho, que es tener agua potable para que podamos hacer el consumo tranquilamente. Entonces es algo que sí es preocupante porque, espérame un segundito, ya, perdón. Es algo que sí es preocupante porque en realidad eso a la larga podría causar serios problemas de salud y quién sabe en qué podría desembocar, que tal vez puede causar hasta la muerte de las personas. Sí, exacto. Realmente es totalmente preocupante. Estamos diciendo que no tenemos fuentes confiables, ¿sí? El gobierno mismo está diciendo que se sobrepasan los límites máximos permisibles. Y por otro lado, que la contaminación de los recursos es uno de los más grandes problemas que afecta al desarrollo sostenible. ¿Cuál es la acción que estamos tomando respecto a esto? O sea, el problema mayor es, o sea, yo considero que el problema mayor es o sea, cómo tratan las aguas, o sea, porque todo es una cadena. Nosotros descargamos en un río y ese río, por las descargas en el Pacífico al menos, tienen, o sea, por todo lado, como va por gravedad, va a conllevar a que llegue a otra población y esa población va a ocupar o sea, el agua contaminada de la población anterior. Entonces es Ujú. todo un problema, el problema es un problema mayor, un problema de no tratamiento de agua. Si las poblaciones trataran el agua, podríamos combatir esto. Si no, no llegamos a nada. Es un círculo vicioso que no llegamos a nada. Pero incluso, o sea, nosotros tenemos aquí una planta de tratamiento para eso mismo, para lo que son ya las aguas residuales, pero tampoco hacemos un buen empleo. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta agua está siendo tratada, a la final está siendo descargada en, por ejemplo, en un río que en realidad se está convirtiendo en quebrada porque ya está realmente sucio. Entonces, a la final creo que es como que estamos tratando de hacer algo bien, pero termina mal. Entonces, es como que no tiene sentido algo así. Pero lo que dice Sebastián tiene bastante razón. A la final esto es un círculo, una cadena, que si no se trata desde el principio bien, va acarreando en realidad esta problemática y no solo nos afecta a una cierta parte de la población, sino en realidad a todos. Perfecto, ¿no es cierto? Ese es el análisis que yo estaba buscando. Aquí no hay una estrategia nacional para mejorar lo que es la contaminación del recurso hídrico y se lo está aceptando, ¿no? Con este documento. Nos dice que esto genera una afectación al desarrollo sostenible, que obviamente no podemos hablar de un desarrollo sostenible si nosotros no somos capaces de manejar una no afectación tan drástica a los recursos, ¿sí? Porque esto genera afectación en condiciones sanitarias y nutricionales de la población. Entonces, ¿qué pasa? Me pareció bastante acertado el comentario. Tenemos una planta de tratamiento en Quitumbe, pero ¿qué sucede? Se trata las aguas de más o menos 150 o 200.000 habitantes, pero esa agua tratada va directo a la quebrada. ¿Qué pasa con eso? Se vuelve a contaminar el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque en esa quebrada hay descargas ilícitas, hay cantidades de poblaciones que se ubican alrededor de la quebrada y se producen descargas, hay botaderos de basura y realmente se vuelve un problema gravísimo. ¿Por qué? Que disminuimos, sí, disminuimos un poco la contaminación del agua, pero se vuelve a contaminar esa agua. Entonces, como que algo no cuadra ahí. Pero es que Y el si tema mismo es Ujú, absurdo. O sea, generar una planta para 200.000 personas en una población de 2 millones ujú. es un tema ilógico. O sea, no vamos a llegar nunca a nada.
tenemos que generar áreas de influencia de las plantas de tratamiento y para poder descargar. O sea, no podemos decir, ponemos una en el sur y ya tenemos el problema solucionado. Exacto, o sea, tiene que ser una planificación global, tiene que ser algo holístico, que se pueda tener en cuenta todos los problemas que nos afectan. Porque ¿de qué nos sirve que tratemos el agua si de repente hay descargas de las viviendas alrededor del río que van a volver a contaminar esa agua? Entonces, no hay ningún Según tipo lo que de ellos se trabajo. Ajá, justifican, perdón que le interrumpa, Inge, ¿sí? según lo que ellos se justifican es que como ya está siendo el agua tratada y al momento de juntarse, por decirlo así, o al momento de que ya se agrupa el agua que es de la quebrada con el agua que es tratada, según el agua de la quebrada mejora. ¿Por qué? Porque el agua tratada tiene un efecto residual que es el cloro. Sin embargo, yo pienso que eso no tendría mucho sentido porque el caudal que sale del agua tratada es es menor, muy inferior al que es el caudal de la quebrada. Y como más arriba hay mercados, hay botaderos, hay animales muertos, incluso hay porque los botan desmembrados y todo, entonces sí es algo preocupante. Además que, o sea, lo que yo había escuchado es que iban a realizar otra planta de tratamiento, pero lo que yo sé es que en este tipo de plantas se utilizan tecnología que es en realidad extremadamente cara. Y las personas que están manejando esta planta no la saben manejar bien, que incluso cada cierto tiempo los equipos se dañan. Eso creo que sería contraproducente, porque aparte de que no están cumpliendo bien su función como planta, se está gastando en exceso de lo que se debería gastar. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Hay un montón de situaciones a considerar ahí. Y en esencia, sí, por un lado, ahí el proyecto ya tiene inclusive una aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo para generarse el préstamo para la construcción de la planta de tratamiento. Es una planta de tratamiento que va a costar aproximadamente $1.000 millones. Entonces, obviamente sabemos que aquí en Quito o aquí en el Ecuador, no es que se cumplen mucho los presupuestos. Entonces, si nos dicen que va a costar $1.000 millones, probablemente termine en $1.500 millones, así como todo lo que ha pasado. El aeropuerto que costaba 300 millones terminó como en 700, el metro que costaba 1.300 1.500 millones terminó como en 2.300. Entonces, una planta de tratamiento probablemente también termine como en 1.500 $2.000 millones. Pero enfocado a lo que decíamos antes, claro, vamos a tener una planta gigantesca de tratamiento que se va a ubicar en una sola zona de la ciudad. Pero ¿qué pasa con el resto? Si no generamos control en las descargas ilegales, si no generamos un tratamiento en el agua de las urbanizaciones o de las industrias medianas y pequeñas, que son las que no son controladas, se genera soluciones que más bien se convierten en parches. Entonces, si tenemos parches, realmente vamos a tener obras por aquí, obras por allá, pero nada que genere una solución real al problema que va más allá inclusive de Quito. Como decía su compañero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más allá de Quito, no? Si tratamos lindo el agua en Quitumbe y de repente el río continúa, pero se va contaminando, pues aguas abajo va a ser como si nada. Entonces tiene que ser un esquema que vaya enfocado hacia un desarrollo nacional de una mejora en la calidad del agua. Entonces, como dice también su compañera, realmente no existe una buena planificación, no existe un buen cuidado, se producen daños en los equipos, también no existe un buen cronograma de capacitación para los operadores. Porque claro, si uno está generando ahí un poco de algo nuevo, se está convirtiendo en un pionero, porque prácticamente es la planta más grande del Ecuador, la de Quitumbe. Entonces sí, podemos ver que son pioneros, pero no existe un buen esquema de primera investigación, después capacitación, para poder utilizar esto como un esquema que se pueda replicar a lo largo del país. Entonces se genera una limitación. Ustedes comparan las plantas de tratamiento de agua que se estaban construyendo en la zona de Loja, son plantas mucho más pequeñas que las de Quito, que la de Quito. Y, y ven cómo en Loja el manejo ha sido mucho más enfocado a una mejora general. Entonces ellos sí están tratando de generar
un cambio real. Están generando plantas pequeñas en diferentes zonas para generar tratamientos no centralizados, sino más bien diversificados, de tal forma que se pueda generar soluciones más amplias. Entonces aquí la planta de tratamiento de Quito, que se llama la planta de la Vindobona, perdón, es una planta gigantesca que realmente también incluye la generación de electricidad, que no tiene mucha lógica ahorita que en el Ecuador estamos con una sobreproducción de electricidad. Todas las plantas hidroeléctricas del Ecuador están trabajando a medio gas. Entonces, suena una de las típicas obras que son muy gigantes, muy llamativas, pero realmente no generan una solución importante. Entonces hay que tener en cuenta que la planificación tiene que buscar ser más holística, ser menos concentrada, de tal forma que nosotros podamos tener resultados que sirvan no solo para la ciudad, sino también para las poblaciones que están aguas abajo. Entonces es importante que haya una planificación un poco más coherente. El ejemplo más clásico acerca de esta falta de comunicación y planificación institucional que hay aquí es lo que está pasando ahorita en el Valle de los Chillos, en donde se está haciendo una repavimentación general de toda la autopista Rumiñahui por partes, y ahí inclusive se está repavimentando zonas que estaban bien. Y claro, las vías que alimentan a la autopista no se están repavimentando, y hay vías que están en condiciones críticas. ¿Y cuál es la respuesta? Que esas ya no son competencia del Consejo Provincial, sino son competencia del municipio. Pero se genera ese tipo de proyectos, en donde yo hago hasta donde me permite mi parte, pero no coordino con el que tiene que hacer el resto, porque no me importa y porque no me compete. Entonces, esa planificación también se da en el agua y podemos verle. Yo quiero hacer una planta gigantesca, la Vindobona, aquí en Quito, pero no me importa que los ríos estén contaminados, porque yo hago la planta gigantesca que tiene una capacidad para tratar el agua del 80% de la población de Quito. Pero si yo no genero una solución que también trate el agua del río Machángara, que trate el agua del río San Pedro, del río Pita, del Chiche, que son ríos que ya se están contaminando bastante, no me va a servir de mucho. O sea, ¿voy a mejorar las estadísticas? Sí, voy a mejorar las estadísticas porque voy a decir que se está tratando el 80% del agua. Pero ¿qué pasa un poquito más allá? Entonces, toda esa situación es, yo diría, bastante común aquí en Quito, en el Ecuador y en Latinoamérica en general. Entonces hay que tratar de cambiar el chip ahí porque si no existe planificación general, planificación coordinada, realmente va a ser difícil generar soluciones buenas. Y el ejemplo más claro es, viene un nuevo gobierno y todo se va al piso, todo el plan estratégico del gobierno anterior se cambia y empiezan de cero nuevamente. Porque ¿qué nos dice la Constitución? Se genera el plan de desarrollo y en función del plan de desarrollo se tienen que seguir los mismos lineamientos. Se generan 6, 8 lineamientos principales y los planes de desarrollo de todos los gobiernos autónomos municipales, los consejos provinciales, etcétera, etcétera, tienen que estar enfocados al mismo plan de desarrollo. Entonces, en esencia, yo vengo, cambio el plan de desarrollo y ustedes tienen que cambiar su plan de desarrollo y de repente, ¿qué pasa? Cambia de alcalde, porque no se cambia en la misma fecha de alcalde y de presidente. Otra vez al alcalde le toca al nuevo alcalde retomar qué estaba haciendo el anterior. En muchos casos vuelvo a hacer desde cero y es un ciclo. Se convierte en un ciclo, en un círculo vicioso en donde nosotros realmente no terminamos llegando a ningún lado. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones porque realmente es, yo diría, uno de los mayores problemas de planificación del país. Igual, en la estrategia nacional de calidad del agua, se dice que las enfermedades de origen hídrico que han sido identificadas por el Ministerio de Salud Pública son diarreicas, shigellosis, hepatitis, fiebre tifoidea, paratifoidea, intoxicación alimentaria, salmonelosis, nuevamente diarrea, ¿sí?
Entonces, todas estas enfermedades se pueden atribuir a la calidad del agua. Y si ustedes ven la zona de la costa, la zona del oriente, en donde termina todo el agua, ¿no es cierto? Porque son las partes de la descarga ya hídrica, la descarga final de los ríos, es donde más tenemos este tipo de enfermedades. Entonces, no es muy difícil correlacionar que la falta de tratamiento de agua tiene alta influencia dentro de lo que son estas enfermedades que mencionaba. Aquí vemos la morbilidad que se genera debido a estas enfermedades. Tenemos bastante influencia, son datos bastante críticos. Entonces, en esencia, sí. Lo ideal es generar tratamiento del agua antes de ser consumida, pero nuevamente, no son puntos sueltos. Para dar un tratamiento al agua que esté dentro de lo económicamente factible, las fuentes de agua también tienen que estar dentro de lo que es técnicamente factible, porque si no, el tratamiento que damos va a ser no totalmente infructuoso, pero no va a generar el efecto que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué nos dice la gente acerca de cómo le trata al agua? Un 32% se toma el agua directamente del grifo, un 39% hierve el agua y un 29% le da otro tipo de tratamiento. Entonces, en esencia, este es un esquema que nos dice que la mayoría de gente no confía en la calidad del agua que le llega, por eso la hierve. Entonces, nuevamente, no tenemos un esquema de confianza, porque obviamente no hay un esquema de buena planificación y eso genera un problema que va creciendo porque inclusive está relacionado a enfermedades que van de la mano con esta falta de tratamiento de aguas. Aquí tenemos también un análisis hecho por la INEG en 2019, donde se estaba analizando en función de las cantidades de E. coli, ¿sí? El Helicobacter, que realmente es uno de los principales contaminantes del agua, es un indicador de materia fecal, entonces significa que estamos teniendo agua de bastante mala calidad si es que hay cantidades importantes de E. coli. Entonces nos dice que de cada 100 personas que reciben agua de la fuente con calidad, o sea, donde no hay E. coli, 9 personas realizan prácticas que contaminan el agua. Entonces esto es importantísimo, ¿no? Entonces hay una influencia importante en lo que es contaminación del agua y de cada 100 personas, 27 reciben agua contaminada de la fuente. Esto también es dramático. Y 4 personas tuvieron prácticas que mejoran su calidad. O sea, de las 27, 4 hacen algo para mejorar la calidad del agua y 23 se la toman de la misma forma. Entonces, estas 23 son un foco de enfermedad, ¿no? Porque están consumiendo agua de mala calidad. Entonces es bastante interesante esto. Y esto de acá también, ¿no? Aquí se generan prácticas que contaminan el agua. Entonces esto nos habla también de la falta de concientización, podríamos decir, acerca de no contaminar el agua. Y algo aquí que es súper interesante. Sabemos que no hay un buen tratamiento de agua. Más bien dicho, no hay un tratamiento de agua. Y aún así, si ustedes se van a la mayoría de viviendas, algo está cambiando últimamente. Pero una de las formas que más contaminación generan en el agua es cuando se bota el aceite por el fregadero. Y ha habido ya un cambio. Inclusive hay una empresa que solicita que le vendan el aceite ya utilizado para ellos generar un proceso de tratamiento y reciclarlo. Pero todavía, en muchos casos, en estratos sociales medios y altos, se genera lo que es la descarga del aceite directo al fregadero. Y si nos vamos de estratos medios, bajos y bajos, es mucho más dramática la situación. Porque a veces cuando no quieren botar al fregadero, lo que hacen es botar al suelo.
No sé si han visto, en zonas de pueblos se bota el aceite o en la tierra o al fregadero. Entonces el aceite tiene una capacidad contaminante dramática y como no se trata aquí, normalmente no es tan difícil de hacerse del aceite porque lo que hace es una trampa de grasas. En la trampa de grasas se genera una, una gran cantidad de eliminación del aceite, pero aquí no se lo trata. Entonces el aceite termina en la quebrada y en el río. Y un litro de aceite tiene la capacidad de contaminar 1000 litros de agua. Entonces, realmente es preocupante. Son cosas que si uno se pone a analizar, sí, son bastante dramáticas. O por otro lado, lo que les decía, por ejemplo, las lubricadoras en donde se generan los cambios de aceite, tienen la obligación de tratar el aceite, de enviar a una planta de tratamiento, pero es caro, les resulta caro, entonces prefieren venderla para usarla como desencofrante o para botarle, o prefieren botarle en pozos que ellos hacen en la tierra o lo botan directo al desagüe. Y es una cantidad de contaminantes, pero dramática la que se genera en esos casos. Entonces, necesitamos generar un cambio de chip, pero de manera urgente para evitar estas situaciones. En cuanto a los criterios de calidad en la fuente, nosotros tenemos varios parámetros. Aquí vamos a ver los principales. Entonces, se permite tener aceites y grasas, sí. Se permite una concentración de 0.3 miligramos por litro. Se permite tener algo de arsénico, esto es importante. A veces genera un montón de controversia. 0.1 miligramos por litro. Si ustedes les dejo esto para que lo analicen. Este es en la ley del TULAS, ¿no? La famosa ley del Ministerio del Ambiente. Si ustedes analizan la comparación con lo que permite, o más bien dicho, lo que recomiendan las Naciones Unidas, por ejemplo, en el arsénico, la Organización Mundial de la Salud recomienda un límite para el arsénico en calidad del agua de un 0.01 miligramos por litro. Entonces nosotros somos considerablemente más permisivos. Entonces son situaciones importantes que se van generando que nos dan una limitación en cuanto a nuestros parámetros, ¿no? Somos muy permisivos. Aquí tenemos coliformes fecales. Si nosotros manejamos coliformes fecales, significa que hay alto contenido orgánico, que hay contacto con aguas hervidas. Nosotros tenemos un parámetro de 1000. Este NMP, alguna vez lo han escuchado, deben haberlo visto en Número más probable. Sanitaria 2, el número más probable, ¿no es Ajá. cierto? Se genera el análisis de E. coli. Nosotros manejamos 1000 como número permisivo. Entonces yo sí quisiera que ustedes se pongan a revisar o a comparar con lo que nos dice la OMS o con lo que nos dice las Naciones Unidas para ver realmente cuáles son las comparaciones, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo tenemos nosotros límites permisibles. En otros países se maneja rangos de 500, creo que sí puse una diapositiva de eso, de 300, el número más probable por cada 100 mililitros. Se permite bario, cadmio, cianuro. El cianuro también es importante tenerlo en cuenta. Esta concentración también es alta. El color también, nosotros permitimos hasta 75 unidades de platino cobalto, que es un color bastante alto, un límite bastante alto para lo que deberíamos manejar. Inclusive también el cromo hexavalente, se permite el cromo hexavalente. Esto también es crítico, el cromo es un contaminante cancerígeno, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Lo mismo el fluoruro también se permite en cantidades importantes. Y en la banda química de oxígeno,
Tenemos una cantidad importante, diría yo, comparado con lo que se limita en otros países. Aquí tenemos el DBO 5. Este diría que es un poco más racional. Nos permite tener nitritos y nitratos. Los nitritos y nitratos son contaminantes, que significa que también hay contacto con material orgánico, material de aguas hervidas. Entonces, si hay contenidos importantes que se permiten, hay que tener cuidado con los nitritos y nitratos, porque estos sí deben ser eliminados del agua, ya cuando sea potabilizada. El pH también es bastante holgado. Si ustedes ven, es de 6 a 9. Entonces, ¿qué creen acerca del pH? Normalmente se habla que pHs mayores a 7 son básicos. Entonces, significa que tenemos agua dura. El agua dura, ¿qué nos puede generar? ¿Qué me dicen ustedes? Que está en el rango, o sea, que está en un rango en el que puede ser básica o... Bastante tirando a básico, ¿no es cierto? Un Sí, poquito podría ser así, pero bastante tirando a básico. Entonces eso significa que estamos permitiendo bastantes minerales disueltos. Entonces en muchos casos podemos contar con agua dura, ¿sí? Y el agua dura realmente no es muy recomendable para el consumo. Entonces son factores que son muy permisivos, ¿no? Normalmente el criterio máximo suele estar en 8, 8,5, pero nosotros dejamos que llegue hasta 9. Permitimos también que exista plomo, permitimos que exista selenio, que existan sulfatos, normalmente en concentraciones más o menos importantes, e inclusive hidrocarburos de petróleo. Estamos asumiendo que hay la posibilidad de que tengamos rezagos de hidrocarburos de petróleo. Entonces eso también es preocupante, ¿no? Y por otro lado, las fuentes también tienen un rango de turbiedad bastante importante. Tenemos la UNT, las unidades nefelométricas, donde 100 yo diría que es un límite permisivo. Entonces, simplemente para que ustedes vean que nuestros rangos son bastante amplios, bastante permisivos. Y la norma ecuatoriana de la construcción, eh, en el INEN que se generó esto, se indican las normas de calidad que se tienen que cumplir. Por ejemplo, en cuanto a calidad física, nos dice que el color máximo se permiten 300 unidades de color. Entonces, hasta 300 se maneja un tratamiento aceptable y después, más de eso, nos dice que puede ser un tratamiento especial el que se realice. Entonces, realmente un tratamiento especial yo no creo que pase en ningún sitio aquí, en el Ecuador. Y aquí les pongo, miren lo que nos dice el TULAS, es que el color deberían ser 75 unidades de platino cobalto, pero lo que nos dice la norma ecuatoriana de la construcción es que podrían ser hasta 300. Entonces ya empezamos a ver ciertas incongruencias, ¿no? Entonces, ¿con cuál me quedo? Realmente, si yo estoy generando el diseño de una planta, probablemente me vaya a la norma ecuatoriana de la construcción, que es la que va a regirlo. Entonces se generan este tipo de incongruencias en donde hay que tener claro que es una de las formas de evidenciar que no existe una buena coordinación entre entidades, ¿sí? Y lo mismo pasa con la mayoría de casos. Entonces, aquí la norma ecuatoriana de la construcción nos genera varias tablas. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los compuestos que afectan la potabilidad del agua. Se permite las concentraciones de sólidos totales: hierro, manganeso, cobre, zinc, ¿sí? Magnesio y sulfato de sodio. Y como vemos,
aquí se van generando variaciones. Por ejemplo, veamos qué nos dice acerca del cobre. El cobre nos permite 1,5 acá. Mientras que acá tenía el cobre. En el Tula se permiten 2. Entonces, si ven la incongruencia. Por un lado, el color que permite el Código Ecuatoriano de la Construcción es mucho más variado, más alto en unidades de platino cobalto que el que permite el Tulas. Pero si nos vamos a ver cobre, permite menos cobre el Código Ecuatoriano de la Construcción que el Tulas. Entonces, nuevamente un montón de incongruencias que se van generando. Y ya mismo son las 9, entonces yo creo que podemos quedar aquí, que sí hemos avanzado bastante. Así que, ¿alguien tiene alguna duda? Inge, tengo una pregunta. Sí. ¿Puede afectar como que, digamos, de una casa que fue construida hace algunos años, como que la calidad del agua puede ser afectada por el tipo de tubería que se utilizaba antes? Claro, bueno, si nos vamos a una casa realmente antigua, en las casas realmente antiguas, inclusive la tubería tenía componentes con plomo. Entonces, ya hablando de bastante antiguos, cuando había plomo y con el paso de los años todas las capas protectoras probablemente ya no existen ahí y el plomo sí puede ser un contaminante que genere problemas. Ya hace no tanto tiempo, en cambio, se utilizaba la tubería galvanizada. No sé si recuerdan, la tubería metálica con una capa de galvalumen que era para protegerla de la corrosión. Entonces, ya después de varios años, se elimina la capa de galvanizada y lo que se genera es una contaminación por el hierro. Se genera la oxidación y el hierro genera la contaminación. Entonces, hay que tener en cuenta que normalmente la vida útil de esas tuberías era de entre 12 y 20 años lo normal. Pues claro, cuando ya pasa demasiado tiempo ya se empiezan a degradar los componentes que tenía la tubería. Y eso sí puede generar contaminación. Especialmente porque antes no había normas muy estrictas en este sentido. Entonces sí se puede generar problemas de salud derivados de los materiales antiguos. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, o sea, para ese caso sería recomendable como cambiar todas las tuberías. Claro, es mejor cambiar todas las tuberías. Inclusive lo que se suele hacer es dejar las tuberías ya selladas, sin flujo de agua y hacer una nueva distribución. Ujú. Realmente ahora la mejor opción es el cobre. Es un poco más caro. Hay ya las tuberías de acero inoxidable, pero son bastante buenas. Y en muchos casos utilizan también las tuberías de PVC pegable o las de termofusión, que son buenas. Yo diría las de PVC roscables sí es un problema a veces. Eh, Inclusive, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no? Que a veces los plomeros exageran en el uso del el limpiador y el sellador. A veces le colocan hasta el limpiador que no deberían en lo que es tubos para agua potable. Y también hay que tener en cuenta que el sellador es un químico fuerte también que a veces nos puede generar eh, problemas si es que se coloca demasiado y se sigue transportando dentro de las tuberías. Yo os diría para consumo la mejor opción por costos cobre. Acero inoxidable va bastante bien, pero es un poco más difícil de conseguir y un poquito más caro. Y muchas empresas constructoras utilizan la termofusión porque es más barato, pero la termofusión depende bastante de qué tan bien instala el plomero la tubería, porque si se le mueve un poquito al momento de hacer el calentamiento de la tubería, puede quedar un punto débil ahí y eso sí puede generar una fuga en poco tiempo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces podemos quedar ahí. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se olviden de los trabajos, revisen la información. Les he puesto un montón de información interesante ahí. Entonces, vale la pena revisarlo. Si no hay más dudas, entonces quedamos ahí. Un buen fin de semana para todos. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego.